Buenas noches con todos. Mi nombre es Charlie Carrasco Salazar. Bienvenidos al canal de la Escuela Política del Partido Democrático Perú Unido. Domingo a domingo venimos difundiendo diferentes temas. Esta vez vamos a tener una conferencia importantísima sobre la estabilidad laboral y el despido correspondiente. Es un tema de vital importancia, un tema que en alguna medida en mucha gente, en muchos trabajadores va a tener un impacto positivo. Desde ya la conferencia va a ser dada por nuestro amigo, hermano, Magíster Juan Gabe Maldonado. Sin más preámbulo, por favor, Magíster Juan Gabe Maldonado puede empezar con la conferencia correspondiente con el tema de estabilidad laboral y el despido correspondiente. Muchas gracias, doctor, por su amable presentación. Estimados amigos, nunca sabes lo que tienes hasta que lo ves ganado, dice un pequeño refrán. Dense cuenta que este estado de emergencia por la propagación del COVID-19 nos hizo perder muchas cosas, pero también nos hizo ganar cosas que ya habíamos olvidado y que nunca sabes lo que tienes como nación hasta que lo ves ganado. Creo que en estos momentos estamos viviendo cambios en nuestra futura forma de convivencia, cambios de unidad, de solidaridad, pero también se dan cambios e impactos en el empleo de muchos trabajadores y empleados. El impacto justamente de esta pandemia del COVID-19 en el país ha generado pues la pérdida de cerca de 2 millones de empleos y se proyecta para este año, para fin de año, el PBI en un menos 12%. Muchas empresas, como sabemos, han quebrado y otras han tomado algunas medidas u alternativas que generalmente consiste muchas veces en una política de austeridad. Y no solo ello, sino reducir muchas veces las remuneraciones de los trabajadores, suspender labores y muchas veces desvincular al personal. Es el objeto de esta conferencia, mis estimados amigos, comentarles pues las principales herramientas de protección a la estabilidad laboral, la desvinculación, hablamos del despido, dentro del marco legal, a efectos de que tanto empleadores como trabajadores conozcan sus alcances. Todo ello en el contexto del COVID-19. Primero, como premisa, podemos señalar que la estabilidad, algunos alcances de la estabilidad laboral en nuestra legislación en el Perú. ¿Hasta dónde, muchos nos preguntamos, podemos tener una permanencia en nuestro trabajo? Es la constitución política actual y a raíz de la flexibilización del derecho al trabajo desde 1991, lo que ha llevado pues a diferentes cambios y formas de poder legislar en favor de los trabajadores y en favor de las empresas. A estos cambios económicos sociales se suma hoy en día el impacto social económico que se ha generado y que ha merituado de que el gobierno adopte medidas a través de normas legales para poder generar estabilidad en el trabajador y no generar perjuicio en las empresas. En nuestro país, la Constitución ha tenido siempre, pues, ese fin de poder preservar el vínculo laboral. Es así de que, si nos remitimos un poco a la doctrina y acogiendo este punto también el Tribunal Constitucional, encontramos, pues, en nuestra legislación interna, además de los tratados internacionales, como la Convención Interamericana de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dos líneas o extremos. Aquella que otorga
una preferencia por los contratos a plazo indeterminado, de aquellos que otorgan protección frente al despido arbitral. Quiero un poco aclarar esto para poder conocer qué es lo que nos quiere decir la doctrina y es más desarrollado también por el Tribunal Constitucional. Cuando hablamos respecto a la preferencia por el contrato de trabajo a tiempo indeterminado, estamos frente a aquel principio de continuidad en el centro de labores para desarrollar actividades para el cual es contratado un trabajador. El otro ámbito de la estabilidad laboral obedece pues más a la protección del trabajador en cuanto a su conservación de empleo. Este principio se da pues frente a un énfasis en cuanto a la prohibición del despido injustificado o irrazonable. Es decir, lo que buscamos, lo que busca la Constitución, y esto se enmarca dentro específicamente del artículo 27 de nuestra Constitución, es que no se abuse de causas justas para despedir y desvincular a un trabajador. Ello nos lleva a lo siguiente, a que en un inicio de ese principio de continuidad nace pues lo que es la relación laboral en cuanto se llama estabilidad laboral de entrada, que como reitero, es aquella estabilidad laboral que se genera cuando se prefieren los contratos a plazo indeterminado. Y por otro lado, encontramos su extinción, es decir, la llamada estabilidad laboral de salida. Esta se expresa, pues, en la resistencia a admitirse una rescisión del contrato de trabajo por voluntad unilateral del empleador. Es aquí donde, obviamente, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en sendas sentencias, en sendas jurisprudencias, en la que ha desarrollado que la estabilidad social, en este caso de los trabajadores, debe tener una protección especial. Esta protección especial manda la Constitución en proteger frente a cualquier arbitrariedad de los trabajadores. Tanto la estabilidad laboral de entrada como la estabilidad pues, de salida recoge y son reconocidos en el artículo 22 de la Constitución, que establece el derecho al trabajo. Ahora bien, ¿qué impacto ha generado pues este estado de emergencia por la propagación del COVID-19 tanto a los empleadores como a los trabajadores? Señalamos en un momento, un inicio, que esa estabilidad laboral de salida, es decir, la extinción, la prohibición de extinguir vínculos laborales, se ha venido desarrollando dentro de un contexto de normalidad en el ámbito social, pero sin embargo, a cambio de lo que se ha decretado a partir del 16 de marzo, como todos tenemos conocimiento, el estado de emergencia ha generado pues una situación sui generis en el ámbito laboral. ¿Qué es lo que hizo el gobierno en un primer momento? Lo que hizo un gobierno en el primer momento es suspender las actividades, como todos sabemos, aquellas actividades que no obedecen a servicios esenciales. Asimismo, el Estado exhortó a las empresas a implementar el trabajo remoto para aquellos quienes no podían ejecutarlo por la naturaleza de sus funciones. Además de ello, se dispuso también la concesión de licencias con goce de haber en el caso de que no se implementasen trabajos remotos. Asimismo, el gobierno dispuso pues el otorgamiento de descanso médico obligatorio a quienes sean diagnosticados con COVID-19. Estas medidas, como sabemos, fueron previstas en un primer momento y estos han ido constantemente prolongándose mediante normas legales, y hoy en día todos sabemos que este estado de emergencia ha sido pues ampliada hasta el 31 de julio del presente año. Como podemos observar, el contenido de estas normas, que comprenden pues
estas prerrogativas, en un inicio originalmente el cese de una amplia gama de actividades económicas durante la cuarentena obligatoria, a la vez se ha buscado garantizar que los trabajadores conserven intangibles sus derechos. Pero ¿qué sucede ahora con el transcurso del tiempo, las semanas y estos meses que ya estamos viviendo en tiempo de cuarentena? Es que estas prórrogas, a raíz de estas prórrogas, pues las medidas que se ha adoptado ha revelado una situación económicamente difícil y sostenible para muchos empleadores, pues han tenido que dejar de producir y deben seguir afrontando el costo de las planillas de sus trabajadores sin que exista obviamente una prestación laboral. Esta situación, sabemos nosotros, repercute en todos los niveles, tanto en las micro, pequeñas y las grandes empresas. En ese mismo escenario surgen pues algunas inquietudes que muchos de nosotros nos podemos plantear, tanto empleadores como trabajadores, es cuáles son esos límites y permisos que se tiene para desvincular a los trabajadores. En segundo punto, quiero añadir y señalar respecto al despido laboral. Para entender un poco esto del despido laboral en nuestra legislación, tenemos que un poco conceptualizar lo que es el derecho de trabajo contemplado en la Constitución, que hace unos momentos señalaba y que recoge nuestra Constitución al señalar el Tribunal Constitucional que el derecho al trabajo tiene doble contenido. Contenido esencial que implica dos cosas. En primer lugar, el acceder a un puesto de trabajo y el derecho a no ser despedido sino por causa justa. Es ahí donde el Estado, el gobierno, tiene que adoptar pues medidas necesarias para conservar el pleno empleo, para poder generar empleo y estas se hagan y se desarrollen de manera progresiva según posibilidades del Estado. Por otro lado, lo que es la prohibición de poder despedir salvo por causa justa, es decir, aquellos que contemplan, que está debidamente contemplado en nuestra legislación y en la Constitución. Es ahí donde nace, pues, las formas de despido que hoy en día la legislación establece y que también han sido hoy en día materia del Tribunal Constitucional, quien a través de figuras legales han creado otras formas o tipos de despido. El primero de la forma de despido contemplado en nuestra legislación a nivel legal encontramos pues el despido arbitrario y el despido nulo. ¿Cuándo estamos frente a un despido arbitrario? Cuando se dice que hay en una relación laboral un despido arbitrario. El despido arbitrario se genera o comprende aquel despido en el que no se expresa un motivo, o aquel en la que se invoca un motivo, pero esta no ha sido probada en un proceso judicial. Este tipo de despido arbitrario se repara con una indemnización, es decir, tiene una tutela de protección de forma resarcitoria, es decir, a través de una indemnización. ¿Y a cuánto equivale esta indemnización? De acuerdo a la norma legal, se establece que es equivalente a una remuneración media ordinaria mensual hasta un máximo de 12 remuneraciones. Respecto al despido nulo, que también es previsto en nuestra legislación, es aquel despido que se produce cuando se vulneran derechos fundamentales. ¿De qué derechos, por ejemplo, podemos hablar aquí? De derechos como la libertad sindical, derecho a la igualdad, el derecho a la no discriminación, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, entre otros derechos fundamentales. Estos tipos de despido nulo se repara a elección del trabajador, es decir, le da la facultad o potestad al trabajador de poder solicitar su reposición o una indemnización. A nivel
jurisprudencial, el Tribunal Constitucional ha creado pues figuras legales como el despido incausado y el despido fraudulento. ¿Cuándo estamos frente a un despido incausado? El despido incausado se produce cuando se extingue el vínculo laboral, cuando se despide al trabajador, ya sea de forma verbal o mediante comunicación escrita, sin expresarle causa alguna derivada de la conducta o capacidad del trabajador. Mientras que el despido fraudulento es aquel despido en la que se va a generar, en la que va a ocasionar daño al trabajador con un ánimo perverso y auspiciado por el engaño. De manera contraria, dice la norma y la doctrina, de manera contraria a la verdad y a la rectitud de las relaciones laborales. Un despido fraudulento, pues, sucede cuando se le imputa al trabajador, cuando se le señala al trabajador y se le causa daños notorios, inexistentes, falsos o imaginarios. También cuando se le atribuye una falta no prevista en la ley, o cuando se produce esta extinción del vínculo laboral mediante la fabricación de pruebas. En esos casos estamos frente pues a un despido fraudulento. En estos casos de despido incausado y despido fraudulento, el trabajador tiene derecho a solicitar judicialmente, de manera alternativa, la reposición a su centro de trabajo o el pago de una indemnización por daños y perjuicios. Esta indemnización, ¿qué comprende? Comprende el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral. Esto obviamente ha sido recogido en plenos jurisdiccionales de la Corte Suprema, que han tenido el carácter de vinculante en nuestro ordenamiento jurídico. Recordemos entonces que estas formas de despido es lo que hoy en día debemos tener en esta coyuntura muy presente y debemos analizar y ver hasta qué límites podemos despedir a nuestros trabajadores, las empresas, qué medidas deben adoptar frente a estas normas que hoy en día el gobierno emite en un estado de emergencia. Ahí es donde nosotros vamos a enfocar nuestro tercer punto, es en relación a la suspensión del contrato de trabajo. Hoy en día, como todos conocemos a través de los medios, se está hablando y está ocurriendo muchos suspensiones y despido de los trabajadores aplicando lo que se denomina la suspensión perfecta de labores. En el contexto que estamos viviendo hoy en día, por la propagación del COVID-19, el Estado, el gobierno, a través de decretos de urgencia y decreto supremo, ha establecido la aplicación de la suspensión perfecta de labores. Pero ¿qué entendemos cuando se da, qué entendemos por suspensión de contrato? Aquí quiero detenerme un poco para poder hacer una pequeña diferenciación entre extinción y suspensión. Por la extinción debemos tener muy en consideración que fenece el contrato de trabajo, ¿no? En otros términos, muere el contrato de trabajo y el vínculo desaparece. Mediante la suspensión, el contrato simplemente cesa temporalmente, pero subsiste el vínculo laboral. Es así que se suspende el contrato de trabajo cuando cesa temporalmente la obligación del trabajador de prestar el servicio laboral y la del empleador de pagar la remuneración respectiva. Y desaparezca este vínculo laboral. Ahí estamos frente a una suspensión perfecta de labores, como por ejemplo la licencia sin goce de haber. Y por otro lado,
hablamos de suspensión del contrato de trabajo cuando el empleador debe abonar la remuneración sin contraprestación efectiva de labores. Es decir, estamos frente a una suspensión imperfecta de labores. Por ejemplo, licencias con goce de haber, que en un inicio el gobierno estableció para poder mantener el vínculo laboral y subsistir, y para que así pueda subsistir todo trabajador que haya tenido un vínculo laboral con la empresa. Lo que nos atañe hoy en día, y lo que es en estos momentos bastante discutible, y poder conocer y saber hasta qué medida se puede aplicar la suspensión perfecta de labores, es la que me voy a un poco detener en este punto para señalarles los alcances y normas que el gobierno ha emitido. Desde el estado de emergencia que fue declarado en marzo de este año, a través de la medida de aislamiento obligatorio, ha tenido pues una especial repercusión en el desarrollo de las relaciones laborales. En particular, en aquellas empresas que sostienen servicios no esenciales, porque como sabemos, las empresas que prestan servicios esenciales como electricidad, como servicios eléctricos, agua, desagüe, siempre han estado funcionando, farmacias y todos ellos, pero las empresas que prestan servicios no esenciales necesariamente han tenido que, por disposición del gobierno, implementar trabajos remotos o abonar una remuneración con licencias de vacaciones o pagar adelantadamente con la facultad de poder recuperarlo posteriormente previo acuerdo entre las partes. Es así que en el transcurrir de este proceso, en la emergencia del COVID-19, el gobierno ha emitido pues decretos de urgencia. Para mencionarles uno de ellos, el decreto de urgencia 038-2020, en la que en un primer momento se establece la suspensión perfecta de labores, pero aquí se exhorta a las empresas a aplicar excepcionalmente esta suspensión perfecta de labores y además establecer medidas de protección para los trabajadores afectados por esta. Es decir, pues, el procedimiento de suspensión perfectas ha sido en un primer momento invocado para una posible salida a la crisis económica generada en el marco de la emergencia nacional. Esta suspensión perfecta de labores no es más que un procedimiento administrativo en la que se va a suspender la obligación del trabajador y también la obligación del empleador en cuanto a la contraprestación. Pero esto lo cierto es que tiene muchas veces causas que puedan poner en riesgo la subsistencia de los trabajadores, como también la subsistencia de las empresas. Ahora bien, frente a esta crisis económica, falta de pago de planillas, por ejemplo, a sus trabajadores, el no generar ventas, el no poder, empresas que no esenciales que no han podido establecer trabajo remoto, el gobierno ha emitido nuevas medidas para la adopción y acreditación de la suspensión perfecta de labores. El pasado 24 de junio, el gobierno, mediante decreto supremo, ha establecido aquellas medidas complementarias para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores ante el COVID-19. Es en específico el decreto supremo 015-2020, el cual establece que en el caso de que en las empresas las ventas del mes previo a la adopción de esta medida sean iguales a cero, el empleador puede aplicar la suspensión perfecta de labores, siendo, dice la norma, facultativo la adopción de medidas alternativas.
Como vemos, en un primer momento se exigía, se exhortaba a las empresas a aplicar medidas alternativas para no desvincular al trabajador. Pero mediante este decreto supremo ya se establece que aquellas empresas que declaran cero al mes que van a adoptar y aplicar la suspensión perfecta, no resulta obligatorio la aplicación de medidas alternativas. Entonces, por otro lado también, este decreto supremo, que así como establece a las empresas que no hayan declarado o hayan declarado cero, también puede, dice en este caso, aplicarse a aquellas empresas que cuenten hasta con 100 trabajadores y que hayan agotado la posibilidad de las medidas alternativas, resultando también facultativo acreditar la adopción de esas medidas. Creo, desde mi punto de vista, muchos entenderemos de que las empresas están siendo mayormente beneficiadas para adoptar una suspensión perfecta de labores, pero sin necesidad de poder tener esa obligatoriedad de acreditar algunas medidas alternativas que en un primer momento el gobierno nos estableció para mantener la estabilidad de los trabajadores. Estas medidas, pues, que resultan para mantener el vínculo laboral con este último decreto supremo, hace de que las empresas de manera, llamémoslo, ya más constante, de manera consecuente, puedan adoptar y aplicar la suspensión perfecta de labores en cuanto a sus trabajadores. Es más, por otro lado, el gobierno también, el 24 de junio, ha emitido pues un decreto de urgencia, al cual ha denominado prestación económica de protección social de emergencia ante la pandemia del coronavirus para empresas que cuenten hasta 100 trabajadores. ¿Qué nos dice esta norma legal publicada el 24 de junio? En la que obviamente se modifica todas aquellas medidas compensatorias que anteriormente había establecido el gobierno a favor de los trabajadores que se encuentran en suspensión perfecta de labores. El objetivo de esta norma dada es para crear una prestación económica de protección social a favor de aquellos trabajadores que se encuentran en suspensión perfecta de labores y de aquellas empresas que cuenten hasta 100 trabajadores. Dicha prestación económica establecida por el gobierno asciende a 760 soles. Ahora, ¿cuáles son esos, llamemos, algunos requisitos que debe cumplir aquel trabajador para poder percibir esta prestación económica? De esta norma desprendemos que todo trabajador debe encontrarse en primer momento en suspensión perfecta de labores. Segundo, pertenecer a una empresa en la que se cuenta con hasta 100 trabajadores y percibir una remuneración bruta de hasta 2.400 soles. Esta prestación económica se ha establecido que será otorgada por el Seguro Social de Salud por un periodo máximo y un tope máximo de 3 meses. Y es más, la norma también hace un poco de lado y deja de lado y sin protección a aquellos trabajadores cuyos hogares ya han sido beneficiados con algunos de los subsidios que ha venido estableciendo el gobierno. Es decir, aquellos que ya, por ejemplo, han gozado de un subsidio como el bono rural, el bono universal y otros bonos que el Estado ha emitido, dice la norma que ellos no aplican para esos trabajadores. Recordemos también que esta vigencia de este decreto de urgencia de prestación económica
será pues de protección a la emergencia hasta el 31 de diciembre del presente año. Como vemos, en esta suspensión perfecta de labores hay tal vez una disparidad entre lo que puede ser el trabajador y el empleador. Hoy les dan facultades a las empresas para poder suspender a los trabajadores a cambio de que el Estado simplemente otorgue un subsidio de 760 soles durante los 3 meses en las que dure la suspensión perfecta de labores. Y son las empresas quienes hoy en día vienen aplicando muchas veces de manera arbitraria suspensiones y hasta extinciones de trabajos, ceses de los trabajos. Nos ha llegado en muchas oportunidades algunas inquietudes de muchos trabajadores en la medida de que en vez de suspender sus contratos o su relación laboral, las están extinguiendo. Frente a eso, creo, debemos nosotros tomar acciones y medidas necesarias para poder ver hasta qué punto, hasta qué límite las empresas tienen la potestad, la facultad de poder extinguir un vínculo laboral y hasta qué punto pueden suspender un contrato de trabajo. Quiero finalizar señalando y tal vez planteando una interrogante que muchos de nosotros la tenemos. De un desempleo masivo que hoy en día estamos viviendo, ¿se puede construir una mejor nación? De un despido al trabajador que hoy en día estamos viviendo, ¿se puede construir una mejor economía en la familia? Creo es la imagen que hoy le está pasando al país a raíz de este impacto del estado de emergencia por la propagación del COVID-19. Muchas gracias. Muy bien, Juan. Importante tu participación y creo que en alguna medida los derechos de los trabajadores reconocidos no solamente por la Constitución política del Estado, sino también por organizaciones internacionales, tal es el caso de la OIT, reconocen esos derechos laborales. Y a veces utilizando argumentos correspondientes, podemos despedir trabajadores sin la sustentación correspondiente. Y bajo ese lineamiento también nuestra normativa nacional no está tan estructurada, digamos, en la protección laboral, teniendo en consideración que no tenemos un texto laboral general de protección tanto del ente público como privado. Las normas están demasiado diversificadas. Creo que en el mundo laboral podemos ver una cantidad de normas jurídicas, empezando desde la Constitución Política del Estado, la OIT, el Texto Único Ordenado de Competitividad Laboral, el Decreto Supremo 003-97-TR. Entonces, pero hay muchísimas normas jurídicas. ¿Tú crees, Juan, que debe establecerse o debe existir una ley general, un texto único ordenado a nivel laboral para poder de mejor forma dar a las personas, a los trabajadores y reconocer esos derechos? Recordemos que nuestra legislación, como usted lo menciona, en materia laboral se encuentra dispersa. Tenemos una norma legal para beneficios sociales, tenemos una norma legal para remuneraciones, tenemos otra norma para gratificaciones y así la norma se encuentra completamente dispersa. Creo necesario que debemos unificar y tener un código de trabajo. Así como tenemos un código civil, un código penal, creo que debemos ya nosotros llegar a materializar ese código de trabajo que unifique todos los derechos y beneficios de los trabajadores. Claro que sí, eso justamente. Aplicar, así es, en nuestra legislación y aplicar en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Para qué? Para que
no genere esta disparidad que hoy en día se ve entre trabajador y empleador. Y recordemos, Charlie, y nosotros sabemos hoy en día el programa que soltó el gobierno de Reactiva Perú. El Reactiva Perú estaba dirigido para aquellas micro y pequeñas empresas. Sí, pues. Pero ya sabemos y conocemos ahora, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, que los grandes beneficiados no han sido ni las micro ni las pequeñas, sino las grandes empresas. Y eso se desprende de la misma página del Ministerio de Economía y Finanzas, con más de 10 millones de soles a cada empresa, un préstamo de crédito a 1.1%, pero después de un periodo de gracia de un año. ¿Dónde están las pequeñas y microempresas que realmente deben reflotar y generar un empleo, un trabajo? En la mayoría, sabemos nosotros en nuestra realidad, la mayoría de trabajadores forman parte de las pequeñas y microempresas. Entonces, creo que necesitamos con urgencia es unificar nuestra legislación laboral. Estamos totalmente de acuerdo. Esa unificación, como existe en otros países, un código de trabajo, un código general de trabajo, eso facilitaría la unificación de esas normas jurídicas en todo el país. Entonces, y asimismo se establece un orden correspondiente. Entonces, es cierto, por ejemplo, cuando tú hablaste de este programa de Reactiva Perú, la verdad que se supone que se ha dado para las micro, pequeñas y medianas empresas, desde ya para todas las empresas en su contexto. Pero hemos visto claramente que los más beneficiados no han sido este sector, sino la gran empresa. En otras palabras, el oligopolio ha sido privilegiado y beneficiado con este programa que se ha lanzado por parte del gobierno. Asimismo, pues, en esta modificación total, en esta unificación a nivel laboral, debe haber cambios estructurales, pienso yo. Por ejemplo, los trabajadores del ente público y privado deben ingresar a planilla correspondientemente. Bajo la sindicalización de los trabajadores a nivel público y privado, en la misma línea, pueden también contratar libremente los servicios médicos para que sea de forma ordenada. En el caso, por ejemplo, de despidos, el trabajador debería recibir una remuneración de forma anual para que no se siga vulnerando sus derechos fundamentales. Por otro lado, el tema del sueldo mínimo. Nosotros, si bien es cierto, tenemos el sueldo mínimo en el Perú de 930 nuevos soles, pero yo creo que buscando en alguna medida el desarrollo de la población, tenemos que ir ascendiendo poco a poco, pero siempre cuidando a las MIPES, siempre cuidando, siempre protegiendo a las MIPES correspondientemente. Y también se debe eliminar, yo creo, el contrato administrativo de servicios. Es un tema que en algún momento estoy seguro que vamos a dialogar, vamos a conversar ampliamente, pero pienso yo que hay que evaluar esta eliminación del contrato administrativo de servicios. También se debe revisar la vigencia de los contratos sujetos a modalidad y también el tema de establecer reglas claras al service. En materia de pensiones se debe restablecer el derecho de las pensiones de jubilación, especialmente para acreditar que no solamente ver el tema de los 30, 40 años o llegar a la cantidad de años que una persona tiene, sino cumpliendo los 20 años, creo que ya se debe reconocer esos derechos correspondientes. Y finalmente yo podría comentarte, pues, referente a la libre desafiliación de las AFPs sin la exigencia de ningún requisito correspondiente. Entonces hay cosas que debe visionarse de otra manera en el campo laboral, pero lo que sí estamos totalmente de acuerdo es que debe haber un código laboral, un texto único laboral que proteja tanto en el contexto público como privado y que tengamos pues esa norma al alcance de la población. Digo al alcance porque la población debe conocer y debe leer un texto determinado, más no estar buscando, hasta los mismos abogados muchas veces nos confundimos en elegir qué norma vamos a utilizar para proteger nuestros derechos. Y esa diversificación de normas
no hace a que el trabajo, a que los derechos laborales establecidos en la Constitución Política del Estado, el artículo 22, no sean protegidos como tal. Creo que en esa línea podemos trabajar de mejor manera, Juan. En efecto, doctor, coincidimos en ello. Yo creo que a eso debemos encaminar estos tipos de eventos, tipo de sucesos que vienen ocurriendo y lo que hoy en día, los impactos que nos está generando a raíz de esta nueva coyuntura económica social que estamos viviendo. Y como usted lo ha dicho, afecta a los trabajadores, afecta a muchos afiliados, sistemas de pensiones. Ese es un tema interesante que también la vamos a tratar en otra oportunidad, sobre el sistema previsional en el Perú. ¿Cuál es el riesgo? ¿Hasta qué medida se puede aplicar? Hoy en día se está discutiendo en el Congreso de buscar un sistema mixto para aplicar tanto el sistema privado como el sistema público. Pero aquí yo creo lo fundamental, lo que ocurre para cubrir estos beneficios, derechos de los trabajadores y pensionistas futuros es de que hay una mala administración, una mala gestión en el gobierno. Estamos nosotros ya creo bastante cansados de la corrupción que se da hoy en día en todos los niveles de gobierno. Y esto repercute obviamente en los trabajadores, y por lo tanto repercute en la familia de cada uno de esos trabajadores. Definitivamente, Juan, es correcto lo que tú dices. Las normas jurídicas tienen que ser lo más eficientes posibles para la población. Entonces, las normas jurídicas en el Perú deben unificarse. Debe haber un texto único, como un código, por ejemplo, el Código Civil, el Código Penal. De la misma forma, tiene que existir una normativa laboral general. Bien, amigos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan, por tu participación. Más adelante estoy seguro que vamos a tocar otros temas de vital importancia. En ese sentido, por favor, los invito a todas las personas de todo el Perú que el Partido Democrático Perú Unido, a través de la Escuela Política, estamos brindando domingo a domingo diferentes actividades, conferencias, entrevistas y ponencias. ¿Para qué? Para poder enriquecer el conocimiento de la población. Porque ya Peter Drucker, el mismo Aristóteles ya dijo, el conocimiento es poder. Pero a través del conocimiento, si ese conocimiento no ponemos en práctica, tampoco va a dar resultado. Por consiguiente, por favor, los invito, hay que seguir ilustrándolos y repito, los invito todos los domingos a las 7 de la noche. Estamos saliendo en vivo a través del canal de la Escuela Política del Partido Democrático Perú Unido. Muchísimas gracias, un gusto saludarles. Buenas noches a todos.